¿Cómo están? Bienvenidos a Última Mirada. Vamos a conversar hoy día, a ver, un poquitito de cómo la oposición ve el gobierno que se instala el 11 de marzo y cómo son los pormenores de cómo pueda darse esa relación. Y además vamos a conversar un poquitito de todas las otras cosas que inciden, incluyendo algunas cosas que funcionan más bien en el extranjero. Vamos a conversar por eso con el secretario general del PPD, José Toro. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias José. por la invitación, Fernando. Un gusto. A ver, la primera pregunta es, ¿qué tanto la merma que han tenido los partidos históricos, la democracia cristiana, en fin, lo que en algún momento dado fue el Partido Nacional, que se transformó en Renovación Nacional, hoy día está circundado por un montón de otros partidos? Bueno, el PPD, el Partido por la Democracia, ¿qué tanto ha remecido, el que no tengan la prestancia que se tenía hace no mucho tiempo? Yo creo que es un remesón importante, ¿no? Parte de eso es que el gobierno del cual somos parte, el presidente Gabriel Boric, pertenece a un partido que es nuevo, ¿no? O relativamente nuevo dentro del espacio de la política, y no pertenece a los partidos tradicionales. Y si uno mira en el caso de la derecha, el presidente electo José Antonio Kast es de un partido nuevo de derecha, ¿no? O de ultraderecha, dependiendo de cómo uno lo quisiera clasificar. Y por lo tanto, si uno no ve que los partidos tradicionales hay una crisis de representación importante, está negando la realidad. Ahora, ahí, ¿cuál crees tú? No sé si es que los partidos, bueno, el PPD es un partido que aparece también en una coyuntura específica. Inmediatamente después de la dictadura, en fin, pero ¿cuáles crees tú que es la razón por la que la gente empieza a mirar más a partidos que aparecen que no tienen una mochila, no tienen claro, una no tienen una manera de ver de su experiencia para atrás, porque estaban recién partiendo como nuevo partido, y sin embargo los partidos que generaron buena parte de la construcción del país ya no tienen la misma validez? Yo creo que tiene diferentes explicaciones. Una tiene que ver con falta de renovación, y en eso los partidos más tradicionales y el PPD en su minuto tuvo una falta de renovación de figuras políticas importantes, de rostros nuevos, de caras nuevas, pero también de un programa y un proyecto político nuevo y distinto que se hiciera cargo de esa misma ciudadanía y esa misma sociedad que cambió. Yo creo que los gobiernos de la concertación fueron exitosos, logramos cambiar este país, que duda cabe de eso, pero los partidos no cambiaron al ritmo que la sociedad cambió. Y por lo tanto no tuvimos la capacidad de ofrecerle un programa y un proyecto de país que dé cuenta de las nuevas necesidades de las personas. Por ejemplo, ¿en qué variables tú notas que debió haberse hecho algo más y que no se hizo? Tiempo atrás, limitación de cargo a la reelección, ley de paridad en su minuto, mayor participación de las mujeres, abrir la política a la ciudadanía. En cambio los partidos tradicionales fueron restringiendo aquello. O sea, yo soy de una generación donde el PPD ha sido mi único partido, entré a militar a los 14 años, cuando empezó la candidatura del presidente Ricardo Lagos, y llegar a ser secretario general del PPD fue casi porque me dijeron que tiene un partido para cerrarlo 5 años atrás. Cuando todos decían que el PPD se iba a morir, y hoy día nos hemos mantenido, y en la última elección logramos crecer con 2 diputados. Entonces, digo, había una necesidad de renovación que la ciudadanía lo pedía. Y también de decir hoy día, bueno, ¿cuál es el modelo hoy día que queremos presentarle desde la socialdemocracia, desde el socialismo democrático y desde un partido de centro izquierda? Pero mira tú lo que acabas de contar, que me parece súper interesante, porque hablaste de Ricardo Lagos como factotum del PPD, pero Ricardo Lagos fue técnicamente la única persona que ha sido presidente bipartidariamente. Claro. Era miembro del Partido Socialista y miembro del partido militante del PPD. Esa cosa nunca más se dio. Y hoy día solo es militante del PPD. Exactamente. Y sin embargo, tú lo ves, la gente respetó eso. Y incluso la oposición no dijo, oye, aquí cómo es esto que militan 2 partidos. No, lo aceptó también. Porque habían otras tradiciones políticas de cuidado, ¿no? Y cuando uno mira hoy día la política mucho más polarizada, mucho más en la confrontación, mucho más en el desgaste puro y duro, uno dice, bueno, qué falta de
nos falta un sentido republicano en donde seamos capaces de colocarnos de acuerdo porque los intereses de Chile tienen que prevalecer por sobre otra cosa. Vemos lo mismo que ocurre hoy día, ¿no? Esta situación que en el cambio, en el traspaso de mando, que es bien poco entendible para la ciudadanía. Uno espera que sus líderes, tanto el que sale como el que entra, estén a la altura de lo que viene. Y por lo tanto sepan colocar las diferencias de lado y trabajemos en pos de común. Esta discusión de me avisaron, es que no me avisaron tanto, bueno, perdón, ¿de qué estamos hablando? Sí. Ahora, también, en esa misma lógica, hay, digámoslo así, una forma que uno esperaría de cómo la oposición, por ejemplo, debiera actuar. Nosotros hemos tenido todo tipo de situaciones, negaciones aquí, allá, acusaciones constitucionales de un partido a otro. ¿Qué tanto esa historia genera el modus operandi de una nueva oposición como van a ser ustedes? Yo espero que tengamos una oposición que sea constructiva y que estemos dispuestos a conversar y a dialogar en todo aquello que le haga bien a Chile. Pero también vamos a ser una oposición firme en defender todos aquellos derechos sociales y avances que se han tenido en este gobierno y en los gobiernos anteriores. Y para eso vamos a estar completamente en disposición de defender todo lo que haya que defender y también de dialogar y conversar todo aquello que signifique un avance para Chile. Porque uno tiene que partir desde la convicción de que el tipo de oposición, primero no vamos a hacer lo que hizo Republicanos con el presidente Gabriel Boric. Vamos a ser distintos. Y eso significa sentarnos a conversar y dialogar. No rechazar todo por rechazar, no generar un clima de crispación, de oposición permanente y poco constructivo, porque no favorece a nadie. Sí, además, la ciudadanía lo que quiere es que nos coloquemos de acuerdo. Oye, durante mucho tiempo se corría esta suerte como de comidillo de que, oye, este año sí que sí, el PPD se funde con el Partido Socialista. Este año sí que sí. Este año sí que sí. Bueno. Y aquí estamos. Claro, y eso yo creo que en gran medida lo construyó, no por su decisión, sino que por lo que yo conté que había pasado, que había habido una persona que había sido aceptado con doble militancia y por lo tanto, ¿por qué no fundirla? Esa búsqueda de transformar el Partido Socialista y el PPD en un solo gran partido no cuajó. Llevamos 39, 40 años en eso, desde que nació el PPD el año 87, ¿no? Y quizás, creo que uno no puede cerrar ninguna mirada que permita en el futuro que Chile tenga un partido de centro izquierda de la socialdemocracia fuerte e importante. Pero hoy día tenemos diferentes partidos que hemos sabido trabajar en conjunto, que vamos a seguir trabajando en conjunto y que todavía tenemos mucho que decir. El Partido Socialista tiene 11 diputados, nosotros tenemos 9 diputados, el Partido Socialista tiene 6, 7 senadores, nosotros tenemos 4 senadores, alcaldes, concejales, hay una representación social muy importante todavía. A pesar de que yo me crié tal cual como el PP ha sido 20 años militando aquí, que tengo 40, siempre con esta tesis de ahora viene, ahora vamos. Sí. Pero algo pasa, que todos los partidos no logramos avanzar a... Porque quizás también en la derecha, en algún momento dado se dijo, oye, aquí hay que crecer y generar musculatura. Y para eso los partidos separados, la verdad, siempre tienen fracciones, siempre tienen grietas. Ahora, yo creo que para el sector de la centroizquierda y la socialdemocracia requiere construir un partido fuerte, grande. Porque finalmente la diferencia, no hay mucha diferencia más allá de cosas pragmáticas entre los diferentes partidos, ¿no? Y uno pudiese incluso decir, mira, con la democracia cristiana hoy día también debiésemos representar un mundo de centro izquierda y del socialismo democrático y del humanismo democrático desde una mirada más común, porque hay que hacerle frente a disputar entonces la hegemonía de nuestro mundo, la hegemonía del progresismo, disputársela al Frente Amplio y disputársela al Partido Comunista también. Creo que eso es lo que nos viene ahora desde nuestra mirada en la oposición. Pero eso también implica coordinarnos con todos los actores. Claro, porque tú vas a estar, de alguna manera, en la oposición a un gobierno que ideológicamente es distinto al tuyo, pero si es que al mismo tiempo tienes que estar haciendo oposición o buscando cooperación con otro, bueno, eso te divide los esfuerzos y finalmente llegamos una vez más a, oye, estuvimos a punto pero no pasó.
Y eso como que ha sido la historia. Pero hoy día creo que nosotros tenemos que discutir cuál es el proyecto que le vamos a ofrecer a la ciudadanía, desde nuestra mirada de oposición. Y creo que van a haber muchas oposiciones y está bien. Y tenemos que coordinarnos igual, porque hay que defender aquellos avances que no sabemos cómo este futuro gobierno, el presidente electo José Antonio Kast, va a realizar o no. Sí. Y por lo tanto hay que estar atentos. Pero hay que tener y hay que construir una mirada de la centroizquierda que hable de crecimiento económico, que se haga cargo de las necesidades de las personas, que pueda resolver los problemas de la casa, ¿no? Los problemas de una sociedad que cambiamos desde la pavimentación, desde el tipo de carreteras, desde el acceso a salud, educación, desde posibilidades que la generación de mis padres o de mis abuelos no tuvieron ninguna. Pero yo sí las tengo, entonces digo, bueno, ¿cómo hoy día damos cuenta de las nuevas problemáticas que las familias chilenas tienen? Ahora, dime una cosa, una de las, digamos, dimensiones más importantes, voy a irme más atrás, 30 años, una cosa así, de calificar o de apreciar o de tomar conciencia de la política chilena era básicamente la postura ideológica. Yo soy una persona de derecha, yo soy una persona de izquierda, yo soy de centro izquierda, yo soy de centro derecha. Y la cosa ideológica era muy importante. Hoy día ha bajado un poco la importancia de la ideología, ya ha cobrado más importancia, qué sé yo, los planes de cada cual y sobre todo la figura de quien llega. Desde ese punto de vista, ¿ustedes ven a el presidente José Antonio Kast como alguien que eventualmente pueda tener algún tipo de relación o trato con lo que va a ser su oposición? Yo esperaría. Pero tanto ha cambiado y tan poco importante es la ideología hoy día que por primera vez tenemos un futuro presidente de la República que estuvo a favor de la dictadura y la defendió. Digo, es el cambio de ciclo en el que estamos, ¿no? Pero a pesar de esa diferencia moral que tenemos con respecto a la apreciación de la dictadura, yo esperaría que el presidente José Antonio Kast sea un presidente para todos los chilenos y chilenas. Y eso implica saber dialogar con toda la oposición. ¿Y qué tanto significa, por ejemplo, para ponerlo en una frase que alguna vez se planteó, no negarle la sal y el agua? Yo creo que no, que hay que conversar, hay que dialogar. Pero vamos a defender todos los avances sociales que Chile ha tenido hasta esta fecha. Y por lo tanto conversaremos en todo lo que beneficia a Chile, pero no en aquellos que significan retroceso. Si al presidente José Antonio Kast se le ocurre instalar una reforma laboral como la de su amigo Milei, digo su amigo porque fueron a visitarlo y pertenece a ese círculo internacional de presidentes de ultraderecha, por supuesto que vamos a defender los derechos sociales de los trabajadores. Esas son las diferencias, digamos. Si quiere avanzar en materias de seguridad que beneficien a Chile, ahí vamos a estar. Si quiere avanzar en materia de crecimiento económico, por supuesto que vamos a estar. Y dime una cosa, ser oposición hoy día no es solamente de alguna manera mirar a quien gobierna y decir, oye, nosotros somos distintos, votamos que no en el Congreso las cosas que no nos gustan, apoyamos lo que se nos gusta. No, hoy día estamos, y yo lo quiero plantear porque no quiero escapar de lo que está pasando en el mundo, estamos mirando además una situación que era muy poco parte de la política chilena hace 40, 50 años, donde tú no te jugabas solamente la posibilidad de que otro ganara, no, hoy día tienes la posibilidad de que, territorialmente, geográficamente, tengas problemas, tengas que aliarte con otros países para tratar de defenderte, si es que acaso se generan condiciones mucho peores que las que eventualmente están empezando a pasar. ¿Cómo se ve eso en términos de política? Tenemos un mundo que está complejo, ¿no? Donde aquel derecho internacional que principalmente tiene que ver con respetarnos para que los chicos como nosotros tuviesen algún tipo de existencia, hoy día pareciera ser que a una gran potencia no le interesa. Y las grandes potencias entonces empiezan a luchar por la fracción de supuestamente lo que les corresponde. Y bueno, pareciera ser que nos obliga a alinearnos. Pero ¿cuál es el mejor defensa para un país como el nuestro? El derecho internacional. No alinearte con aquellos intereses que no necesariamente son los nuestros. Y por lo tanto, hablar de más mercado, más libre mercado, más multilateralismo, cuando pareciera ser
que muchos lo que quieren es más proteccionismo, es solo su propia economía. Y por lo tanto hoy día tenemos que defender entonces el libre mercado, los tratados internacionales. Y uno dice, bueno, pareciera ser que el principal país que debiese defender esto, que es Estados Unidos, hoy día está en una posición distinta. Y uno dice, bueno, nos dieron vuelta el mundo. Eso lo dicen los propios estadounidenses, digamos, y buena parte de lo que le está pasando, lo que le ha pasado a Donald Trump en las últimas 2 semanas, que ha perdido mociones porque no votaron republicanos por él, ha sido por exactamente la misma lógica. Esto de haber pregonado durante mucho tiempo, pregonado la construcción de coaliciones, y sin embargo, ahora fijarse solamente en Estados Unidos, bueno, inevitablemente nos afecta a todos. Nos afecta a todos. Y la guerra en la que estamos, uno dice, bueno, ¿hasta cuándo nos llega? ¿Qué partido tenemos? La guerra nunca es el camino. No puede ser en una sociedad civilizada que sea la manera de resolver las diferencias. Y por lo tanto un país chiquitito como el nuestro, que tiene su rol que tiene, y por eso digo, es muy relevante la figura aquí de Michelle Bachelet como secretaria general de la ONU. La oportunidad de un país chico como el nuestro de poder encaminar Naciones Unidas y decir la paz, el diálogo, la cooperación internacional son siempre el camino para que la humanidad proteja lo que tiene, ¿no? Además, yo tengo la impresión que el presidente José Antonio Kast, mira, es cierto que todavía no se ha pronunciado respecto de Michelle Bachelet, yo lo he dicho acá, pero yo tengo la impresión de que si es que la apoyara, a mí no me extrañaría. Y no me extrañaría por varias razones, no solamente porque conozco a José Antonio Kast, fue panelista mismo en la radio muchos años, creo que es una persona que si tiene una característica, dice lo que efectivamente piensa en eso. Y creo que él sabe que hay que salvaguardarse de alguna cosa, pero al mismo tiempo el nombramiento de Michelle Bachelet en las Naciones Unidas la saca de la política chilena. No puede estar haciendo política para Chile en Naciones Unidas y de alguna manera esa figura sale. Estratégica y tácticamente para la política nacional pareciera ser que puede convenirle al presidente José Antonio Kast. Sí, pero además yo creo que también, y yo espero que sí sea, la tradición de la Cancillería chilena, la mirada de Estado siempre ha puesto por delante los intereses de Chile y no creo que esto sea la excepción. Y creo que además presentar una candidatura de esta naturaleza respaldada por México y Brasil también es una señal muy importante. Sí, es verdad, eso es una suerte de revival de América Latina, que de alguna manera... Y los principales mercados, los mercados más grandes, o sea, tiene un montón de componentes, incluso políticos, que lo hace ser muy importante y con mucho respaldo. Oye, volviendo a la situación chilena, ¿cuál es tu mirada del gobierno del presidente Boric? Yo creo que el gobierno del presidente Boric es un gobierno que termina mucho mejor de cómo empezó. Y no solo desde cómo logramos diferentes partidos que nunca habíamos trabajado en conjunto generar confianzas de trabajo y confianza para enfrentar la elección municipal en común, en unidad, y la elección parlamentaria también. ¿Tú no sientes que hubo una brecha inducida etaria muy pérfida, digamos, en el sentido de que no se podía atacar lo que realmente se quería atacar en términos de todo lo que un país hace o quiere hacer, o un gobierno quiere hacer? Bueno, porque siempre se colaba por ahí esta brecha entre los cabros chicos y lo que más saben. Y sin embargo, eso que se verbalizó también, bueno, ¿qué valor tiene hoy? Yo creo que esa como diferencia generacional uno la puede expresar al comienzo. Yo tengo la misma edad que el presidente y con el mundo del Frente Amplio no habíamos trabajado nunca antes, porque proveníamos de mundos políticos distintos, ¿no? Incluso en las tradiciones de las federaciones universitarias, en los movimientos de las juventudes, teníamos tradiciones políticas distintas. Yo creo que se logró además
acercar posiciones, trabajar en conjunto y sobre todo superar esa brecha generacional, ¿no? Con esa generación 50-60, donde vinieron a robustecer un gobierno, pero también, digo, mi generación, la generación del presidente, se dio cuenta de que otra cosa era con guitarra y que era muy distinto estar en la oposición que hacerse cargo de conducir un país, un gobierno, y que lo que tú dices lo saques adelante. Creo que ese aprendizaje se logró y uno puede decir, mira, se sacó reforma de pensiones, con todo, para bien, para mal, lo que uno quiera, se sacó adelante la famosa ley Papitos Corazón, que ha generado un cambio enorme en la persecución de la deuda de pensión de alimentos. Las leyes en materia de seguridad no era una prioridad y terminó siendo el gobierno que más leyes en materia de seguridad ha sacado. Y creo que habría que chequearlo bien, pero es casi el segundo gobierno, el primero en Lagos, con más proyectos de ley sacados en sus 4 años de gobierno. Sí, ahora ahí hay un punto bien interesante, que es que cuando se ha generado una brecha de esas características como las que describí, ¿cómo queda? Porque tú puedes insultar a una persona de repente, porque te picaste, qué sé yo, pero la otra persona recibió el insulto y recibió el ser apuntado, etiquetado de una manera. Fuimos así. Claro, Sí. y bueno, cuando cambian las cosas y ahora tú eres oposición de nuevo, ¿qué posibilidad hay de que venga la revancha, ¿no? Yo creo que la política, por supuesto, al ser una actividad humana, tiene mucho de eso. Pero también creo en el aprendizaje. Nosotros podríamos habernos quedado en que nos vetaron, en que nos dijeron que éramos lo peor, en que éramos lo peor del neoliberalismo radicado en el PPD, pero aún así nuestros mejores hombres y nuestra mejor mujer como Carolina Toa estuvo dispuesta de concurrir a un gobierno que era necesario que estuviera, porque el progresismo requería esa unidad. Y por lo tanto, hoy día desde la oposición, yo entiendo que la experiencia de haber sido gobierno juntos te genera y crea además relaciones de confianza personales y humanas donde permite no caer en recriminaciones y en asumir que cometimos errores, que efectivamente nos dijeron muchas cosas, pero en política el que se pica pierde y no es bueno picarse menos cuando estamos en la oposición. ¿Qué cosas te hubiese gustado que hubiera ocurrido durante el gobierno del presidente Boric, que te hubiese gustado que él hubiese hecho o hubiese propuesto y que no pasó? Y que A ver, desde lo político, claro, primero ser capaz de entregarle el mando a alguien de nuestro sector. pero eso, ¿no? Pero no es exclusiva responsabilidad del no, por presidente supuesto Boric. que no. Y cargarle esa responsabilidad sería un exceso. Yo creo que es un gobierno, en general me hubiera gustado un tipo de reforma de pensiones distinta, pero me gusta con lo que tenemos. Creo que Sacame, por lo tanto, damos cierre importante a una discusión que estuvo muchos años. Yo creo que en general los proyectos estoy bien de acuerdo con las cosas que se sacaron adelante. Me cuesta pensar en algo, quizás avanzar más en mayor descentralización, eliminar efectivamente, pareciera ser el tema de los delegados, pero ahí hay una discusión que tenemos que dar bien de fondo, Que que es es, constitucional esa. además, en realidad, ¿qué tipo de descentralización queremos? Porque pareciera ser que no todos están muy de acuerdo cómo está funcionando hoy día, los gobernadores tienen falta de atribuciones y desde la mirada más central, ¿quién representa al presidente en la región entonces? Digo, ahí no hay algo bien resuelto. Pero creo que habría, desde mi punto, tendríamos que avanzar en una reforma al sistema político de verdad, que genere mayor democracia, mayor participación ciudadana. Y la última pregunta justamente sobre eso. A ver, ¿cuál, a tu juicio, es lo más necesitado del sistema político de ser reformado? Uno es el exceso de partidos, la fragmentación. Eso genera un debilitamiento. Pero acompañado de eso, también hay que darle más poder a los partidos. Sí. Porque hoy día el partido no tiene ningún tipo de sanción si un diputado vota en contra de una postura del partido. O sea, el partido, más allá de la condena moral, de echarlo del partido, de suspenderlo, no hay ninguna cosa.
un diputado, senador o cualquier otra autoridad sale electo por un partido, se va de ese partido y se lleva el cargo. Entonces uno dice, bueno, ¿quién lo eligió? Sí. Él sale electo porque representa una determinada Ya, mirada. pero ¿cuál es el límite a tu juicio, como secretario general de un partido, de la disidencia que pueda tener dentro del mismo partido alguien? Principio y valores de convicción, digamos. Sí. En el PPD lo hemos tenido varias veces y por supuesto que hay un mínimo que dice, bueno, la autonomía de la voluntad de cada persona en aquellas que son creencias personales. Pero ahí hay un límite, que es decir, bueno, ¿cómo, ante la ley de eutanasia, cómo voy a votar si yo no creo en el derecho de la persona a morir? Que puede ser legítimo, ¿no? Bueno, absténgase, ¿no? Manifieste que tiene una posición valórica distinta. Pero eso tiene que darlo cuenta dentro del espacio político que usted representa. Pero en el caso del PP, si todos creemos por convicción del progresismo que la persona debe decidir qué hace o no hace con su vida, bueno, vamos a sacar adelante esta ley. O el aborto. Yo creo firmemente que la mujer tiene el derecho a decidir qué hace o no hace con su vida y la sociedad no puede imponerle otra cosa. Y por lo tanto, hacia allá tenemos que avanzar. Y es lo que el PP ha venido postulando desde las grandes lideresas que tuvo en su minuto. Hay elección de presidencia, ¿no? Hay elección el 31 de mayo, tenemos elecciones en el partido. ¿Tienes ganas tú? Soy militante de toda la vida, por supuesto que siempre está dentro de los sueños, las aspiraciones poder dirigir el partido que uno milita. José Toro, muchas gracias por haber estado con nosotros aquí contándonos un poquitito desde un partido que forma parte de esta coalición de gobierno, a ver cómo se ve el futuro. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernando, por la invitación. Muchas gracias a ustedes por su sintonía. Nos encontramos mañana.